Bem-vindas e bem-vindos ao Seminário em Saúde Coletiva. Hoje a gente tem a última aula do semestre dos seminários e com uma participação muito especial, que é o Mário Hernandes, que veio lá da Colômbia, professor visitante na UFMG por 2 semanas, né? E ele é médico, né, formado em medicina e depois em mestrado... Não, eu sempre esqueço, tá bom? Em história. Fez pós-graduação em História, né? Atualmente, ele é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade Nacional da Colômbia, onde eu me formei, eu fiz o doutorado, né? E ele foi meu orientador, então, para mim, também é um momento bem especial. E hoje ele vai falar um pouco sobre a reforma sanitária na Colômbia, que quem talvez acompanhou um pouco, né? A Colômbia, durante muito tempo, foi um exemplo de um modelo bastante, né, neoliberal. Bom, o Mário vai falar um pouco mais, né? Um modelo bastante problemático no nosso ver, né, no nosso olhar. E agora, por primeira vez em muitos anos, tem um governo mais progressista que está colocando na agenda uma reforma sanitária mais profunda. Mas o Mário vai contar para a gente né, os embates que estão acontecendo nesse momento. Pronto? Né? Vou passar a palavra e agradeço a presença de todas y todos vocês. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Voy a hablar español muy lento para que se entienda fácil, porque prefiero español a portuñol y no hablo portugués. Bueno, estoy muy contento de estar con ustedes en esta experiencia de visita, de invitación a participar en sus cursos. Y como dijo Elis, bueno, tuvimos la oportunidad y también el placer de contar con Elis en nuestro doctorado. Después ella viene aquí a la Universidad Federal de Minas Gerais y bueno, eso ha permitido que fortalezcamos nuestro vínculo, nuestra relación académica. Y entonces me ha pedido que les cuente a ustedes en qué va, cómo va y cuál es el sentido, sobre todo el sentido, la orientación de la reforma sanitaria que adelanta en este momento el primer gobierno progresista popular, digámoslo así, en Colombia después de la independencia en 1810 a 1819, que son más de 100 años de un predominio elitista, bipartidista, muy cerrado, un sistema político muy excluyente, que pues por primera vez ve entrar a la presidencia a personas que vienen justamente de esas periferias excluidas. Así que por eso es interesante el caso colombiano en este momento. Voy a hacer este recorrido que creo que ayuda a entender qué es lo que está pasando. Pero primero, pues esta idea central de que los modelos, los tipos de sistemas de salud no son un asunto técnico, simplemente de buenos expertos en planeación, administración, economía, finanzas, que hacen diseños, sino son el resultado de la correlación de fuerzas en las sociedades concretas, en estados nacionales, organizados así desde el siglo XIX para acá, y que hace que haya entonces variedades de modelos, siempre en un marco muy complejo de desarrollo del capitalismo global. Voy a mostrar con alguna trayectoria cómo ha sido eso, primero que todo. Después, ¿cuál es el modelo de la Ley 100 del 93 de Colombia? Pues que es tan publicitado internacionalmente por la OECD, por el Banco Mundial, el BID, bueno, hasta la OMS ya está convencida de que el mejor modelo del mundo es el de Colombia
por haber logrado la cobertura universal en salud. ¿Sí? Bueno, Universal Health Coverage, así, con todas las letras. Tercero, ¿cuáles son los problemas que se derivan de esa estructura, que no dependen de la voluntad de los agentes, como nos hacen creer? Aquí está Alejandro, que es colombiano, y ha oído seguramente muchas veces, es que hay unos corruptos, unos pocos corruptos que vamos a meter a la cárcel y se acaba el problema, porque el modelo es perfecto, así nos dicen. Bueno, voy a mostrar cuáles son los problemas que se derivan del modelo. Después, ¿de dónde sale esta propuesta del actual gobierno progresista? No es improvisación, no es algo que sale de la manga, así como el mago, es un proceso que voy a mostrar también. Y luego, ¿cuál es la nueva arquitectura que se propone, cuyo núcleo central es la administración de los recursos públicos que existen en el sistema? ¿Sí? Y luego, ¿qué podría resolver? Y por último, ¿cuál es el debate en el Congreso de la República en este momento? Hasta ahora vamos en segundo debate con muchas dificultades. Hay una correlación de fuerzas que está en vilo, tal vez parecido a lo que pasa en Brasil con este segundo intento de gobierno progresista, porque efectivamente las fuerzas existen y las fuentes de poder son muchas. Bien, vamos a ver. Digamos que en una visión general, un enfoque, una manera de entender las cosas que trabajamos en nuestro grupo de investigación en Colombia, que se llama Estudios Sociohistóricos de la Salud y la Protección Social. Es el grupo que yo lidero, pues aunque estamos 5 profesores, muchos estudiantes de pregrado, maestría, doctorado, Elis hace parte del grupo, tenemos este enfoque que lo llamamos de economía política y sociopolítico a la vez, y que parte de entender la salud como un asunto de naturaleza social, no de carácter biológico de cada individuo, como si lo social fuera un factor de riesgo externo y que afecta a mi biología, y la enfermedad como una alteración del equilibrio energético material llamado homeostasis. ¿Les suena? Quienes se forman en medicina oímos eso, bueno, todo el tiempo, pero no, vemos la salud como un fenómeno de naturaleza social. Y es social porque somos seres societales, siempre dependemos de las relaciones sociales que nos anteceden y nos hacen personas, sujetos de carne y hueso, pero sociales, sometidos siempre a las fuerzas sociales. Y claro, esto en formas ordenadas, organizadas de la sociedad, el concepto que más nos convence es el de modo de producción, aunque muchos digan que Marx se murió hace más de 150 años y que entonces no hay que hablar de él, pues es modo de producción lo que mejor deja entender la organización general de las sociedades. Bueno, y aparecen visiones de las sociedades, pero también visiones de salud en disputa por distintas formas organizadas de poder social que nosotros llamamos un poco como Bourdieu, actores sociopolíticos, que tienen un capital simbólico, luchan por un capital material, están siempre en una correlación en un campo social, bueno, y entonces tienen distintas formas de expresión. Las clases sociales mismas, los partidos políticos, organizaciones de todo tipo. La iglesia misma, por ejemplo, hace parte de esto. Y entonces, en una correlación de fuerzas que están atadas a la economía política, no se puede separar lo económico de lo político, se van conformando algo que Michael Mann, les recomiendo leer a este sociólogo, historiador inglés, Michael Mann, NN, que habla de las fuentes del poder social. Él dice, bueno, las sociedades, no la sociedad, sino las sociedades se van configurando en redes socioespaciales, situadas, territoriales, de relaciones de poder que se intersectan y que disputan la hegemonía, el predominio históricamente. Hay un movimiento ahí.
no es para siempre. El poder no está ordenado para siempre. El poder es algo que está siempre ejerciéndose y en movimiento, como dice Foucault. Entonces, bueno, en esas redes se van configurando hegemonías, claro. Unos quedan adentro, unos quedan en el centro, otros en la periferia, excluidos, pero siempre hay movimiento, correlación de fuerzas que puede cambiar un estado de cosas. Entonces, desde ese enfoque, nosotros entendemos que en el largo plazo, esto de los sistemas de salud es relativamente reciente. Es muy reciente históricamente hablando. Surge, sobre todo, a finales del siglo XIX, en el momento en que se está transformando la medicina, la práctica médica, esta eurocéntrica, la que se daba en el norte global, que como las otras prácticas médicas de todos los pueblos y las sociedades, era una práctica artesanal, un oficio de una persona que asume un saber colectivo para atender algo llamado enfermedad. Bueno, era artesanal en el sentido de que era un arte sano, un arte de la salud. Bueno, esa figura va transformándose en el momento en que se va incorporando, ojo a esto, la ciencia y la tecnología modernas, sobre todo en el siglo XIX, a través de las mentalidades médicas, así se llamó, bueno, lo llamó Lain Entralgo, y que hace que entonces la medicina se convierta en una práctica científico-técnica, basada en esa visión moderna de sujeto-objeto, y el objeto es salud-enfermedad, donde el sujeto no tiene mucha importancia. Se objetiviza y se convierte en un objeto supuestamente natural, la salud y la enfermedad. Sobre todo la enfermedad, porque la salud se ve como la ausencia de enfermedad. Bien, pues hay dos ejes que van generando una articulación entre esa medicina científico-técnica y el capitalismo industrial ya en el siglo XX de corte fordista, en cadena de producción, ¿cierto? Como planteó Ford con la producción de carros. Bueno, pues una línea de desarrollo es la industria farmacéutica, a partir de ese proyecto, que es todo un programa que sigue hasta hoy, de Paul Ehrlich, discípulo de Robert Koch, y que decía, si encontramos, desde la teoría del germen, claro, si encontramos afinidades químicas de sustancias que puedan matar al germen sin afectar al hospedero, que le decimos huésped en general, pues logramos balas mágicas para todas las enfermedades. Es el proyecto, la bala mágica, que pasó de hacer esta lógica de sustancias antimicrobianas, ¿no?, de todo tipo, ahora a intervenciones genéticas para afectar los genes malos y dejarlos buenos con medicina personalizada. Eso es bala mágica. ¿Sí? Es el proyecto de la industria farmacéutica que viene desde comienzos del siglo XX. Y el otro proyecto es el del modelo flexneriano, Abraham Flexner, el informe de 1910, que dice, mire, para que la medicina sea realmente científico-técnica, tiene que reducirse el espacio de formación, de investigación y de servicio a una fábrica llamada hospital universitario, como este que tenemos aquí al lado. ¿Sí? Es decir, es la forma de hacer ciencia, enseñar ciencia y ejercer ciencia en medicina. Y todas las profesiones giran alrededor de esto. Hospital universitario, fábrica de producción de servicios, conocimientos, formación. Y la salud pública, pues en un primer momento fue pegada a la teoría del germen, después se ha ido un poco a la epidemiología multicausal, se habla de determinantes sociales de la salud, cosas de ese estilo, pero sigue muy atada a esa idea de que sí es posible controlar gérmenes. Y cuando aparece una pandemia como la que acabamos de pasar, se confunde la enfermedad con el germen. Coronavirus,
enfermedad del coronavirus y se nos olvida que la enfermedad es más que la relación entre un germen, un virus y una biología humana. Bueno, pero así es que es el reduccionismo que traemos. Así que, bueno, con estos proyectos se va dando cada vez más una ampliación de la capacidad tecnológica de esa práctica médica industrializada. Se incorporan incluso las tecnologías de guerra, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. De ahí sale toda la imagenología que tenemos hoy, ¿sí? Pero también la telemática, la informática, los computadores, toda esta serie de cosas. Y poco a poco, entonces, con el pacto, ojo a esto, el pacto de posguerra entre socialismo real existente de la Unión Soviética y el capitalismo liderado por Estados Unidos, ¿sí? Liderado por Roosevelt en ese momento, el pacto para cerrar la puerta, supuestamente, al nazifascismo, era un pacto político que amplió la Carta de Derechos. Los derechos liberales del siglo XVIII y XIX eran solamente 3: libertad, propiedad y seguridad vital, digamos, corporal, como derechos negativos, según decía Locke. Es decir, esto es antes del Estado, esto es un don de Dios. Dios nos dio libre albedrío, que es la libertad. Dios nos dio la capacidad de trabajo y con el trabajo tengo mi propiedad, y Dios nos dio la vida, entonces lo que quiero es que me cuiden la vida. El Estado solo está para garantizar esos derechos, dicen los liberales y los neoliberales, incluido Bolsonaro. Solo esos 3 derechos son exigibles al Estado. El resto, decían los liberales y los neoliberales, hombre, son bienes y servicios que se compran en el mercado. ¿Por qué llamarlos derechos? Pero en ese pacto se amplió la Carta de Derechos, 1948, derechos económicos, sociales, culturales, colectivos, ahora ambientales, diciendo, no, es responsabilidad de la organización llamada Estado Nacional garantizar esos derechos que se llamaron positivos o de segunda y tercera generación a sus ciudadanos. Bueno, ese es el proyecto que sale de la posguerra. Y con esa perspectiva, entonces, esta medicina científico-técnica empieza a ser exigida, demandada como derecho. Es decir, hay una cierta reducción allí a que el derecho es a la atención médica. Aunque nos haya dicho la OMS que la salud es el completo estado de bienestar y no solo la ausencia de enfermedad. Pero cuando vamos a ver, la disputa ha sido más por la atención médica, por el predominio de una visión muy biologista también. Bueno, pues esto va generando eso que se llamó complejo médico industrial, especialmente en Estados Unidos, donde no se ha firmado nunca la Carta de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estados Unidos se ha negado sistemáticamente, porque en su posición ultraliberal considera que esos no son derechos. Y por eso desarrolló un gran mercado integrado de ciencia, tecnología para la salud, industria farmacéutica, hospitales universitarios, seguros, que es la articulación del sector financiero a esta lógica de cada vez costos más crecientes alrededor de la atención médica, con un par de cosas clave: subsidio a la demanda, a los pobres que demuestren ser pobres, desde los años 60, Medicare, Medicaid, Medicare para viejos mayores de 65 años que demuestren ser pobres, y Medicaid para familias, cabeza de familia, mujer con alto ingreso, que demuestra ser pobre. Eso es la única lógica más asistencialista y subsidiaria, casi de caridad del Estado en Estados Unidos, pero que incorpora a los pobres al mercado. Entonces, fíjense que es en esas condiciones que se crea y fortalece el complejo médico industrial. Claro, también hubo una cierta forma de complejo médico industrial en otros países del norte global,
pero por favor léanse a Spin Andersen, ¿sí? Gösta Spin Andersen, que dice con toda claridad, allí hubo un proceso de desmercantilización de la atención médica por los estados de bienestar, allí donde surgieron. Y entonces eso nos lleva a este punto, que es cómo se van configurando tipologías distintas de de sistemas de salud en la posguerra, según el tipo de estado nacional que se configura, ¿sí? Y ahí están entonces, pues, aquellos que lograron un estado de bienestar donde se asume la ciudadanía social como el referente central, es decir, se tiene derecho a la atención médica por la condición de ciudadano o ciudadana, no por la capacidad de pago, con un arreglo de financiamiento de impuestos o cotizaciones obligatorias, y entonces es una forma solidaria de financiamiento colectivo para una atención en donde no hay pago directo, ¿sí? No hay una relación entre el pago y la garantía del derecho. Mientras que en Estados Unidos, como lo acabo de decir, en ese modelo de mercado libre a ultranza, de Estado liberal, pues depende de la capacidad de pago. Si usted tiene para pagar una póliza de $500, le dan un paquete de servicios de $500. Si paga 5,000 o 10,000, lo atienden cada vez mejor y con más beneficios. Es una lógica absolutamente inequitativa ligada a la inequidad de la capacidad de pago. Punto. Y el subsidio de Medicare, Medicaid. Bien. Los países socialistas, con la eliminación de la propiedad privada, pues quedaron en la organización de planes de distribución de la riqueza colectiva. Es lo que hace cada 5 años Cuba y prioriza salud, educación, alimentación, vivienda como necesidades de todos los trabajadores. No son derechos, no se habla de derechos. Se habla de necesidades de los trabajadores y trabajadoras que son los que producen la riqueza del país. Bueno. Y finalmente lo que pasó en eso que se inventó, ¿no?, el norte global, sobre todo después de Truman, con el desarrollo de primer mundo capitalista, segundo mundo socialista y disque tercer mundo, los subdesarrollados esos que tienen que pasar a no sé dónde, lo recordamos, ¿no? Bueno, la característica que ocurrió ahí, con diferencias, es la segmentación, porque no se constituyó un compromiso pleno de derechos universales de ciudadanía, tampoco la lógica socialista, pero tampoco el libre mercado absoluto. Entonces, lo que tenemos es segmentación. Colombia es ejemplo de eso, ya les voy a mostrar. Pero miren, este periodo es muy importante, sobre todo porque generó algo que David Harvey denomina una crisis de sobreacumulación, ¿sí? Después de los pactos que ocurrieron en la guerra, en el año 44, de Bretton Woods, de buscar una forma de intercambio mundial a través de un patrón que fuera estable, que permitiera desarrollar monedas propias, políticas nacionales económicas, se llamó el patrón dólar-oro. Entonces, bueno, eso permitió que todas las economías, tanto las de primero y segundo y del tercer mundo, todas finalmente crecieron. Pero unas les fue mejor que a otras. Y a las que les fue mejor, sobre todo, fue a quienes venían en esa lógica empresarial de grandes corporaciones, por ejemplo, hospitales, clínicas, seguros, fármacos, etcétera, del complejo médico-industrial. Y ese complejo médico-industrial empezó a abrirse y a romper, digamos, las barreras de las economías nacionales. Hace parte de las presiones de la globalización económica a la fuerza que ocurrió en los 70 con la ruptura de los pactos de Bretton Woods. Y el libre mercado, Nixon mismo, año 71, rompe con la regla de dar el respaldo en oro y abre y empieza a emitir dólares. Es la década más inflacionaria que ha vivido el mundo, porque decidieron eso, obviamente, para mover cada vez más
grandes capitales transnacionales que necesitaban espacio, expansión territorial, lo llama Harvey, disminuir las distancias, y gracias a la informática y la telemática, a través del sector financiero y las bolsas de valores. ¿Sí? Bueno, pues todo este proceso con la crisis de los estados de bienestar y la crisis del socialismo real, pues fueron llevando a una primera fase que se llamó de financiarización de las economías. ¿Por qué? También por una decisión política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Paul Volcker a la cabeza, en 1979 dijo, oiga, pero hay demasiada masa monetaria, vamos a aumentar las tasas de interés para atraer esa masa monetaria al sector financiero. Y después la prestamos, claro, con intereses más caros, entonces produce ciclos de especulación que es que le llaman rentabilidad financiera. Financiarización se llama eso, de las economías. ¿Sí? Bueno, esto se relaciona con algo que vamos a trabajar el martes, creo, o el lunes, lo de capitalismo cognitivo, segunda-feira. ¿Qué es capitalismo cognitivo? ¿Qué es eso? Pues con las transformaciones tecnológicas que van desarrollando estos bienes informacionales que permiten además acumulación de capital, por ejemplo en el sector financiero, se va entonces transformando el mundo del trabajo y empieza a aparecer la posibilidad de acumular a partir de esos bienes que después se llaman bienes de conocimiento. ¿Sí? Pero el problema con esos bienes es que son intangibles, fluyen fácilmente en plataformas de información y supuestamente hay que proteger esa información. ¿Protegerla cómo? Convirtiéndola en propiedad privada. Se llama derechos de propiedad intelectual. Año 1976, otra vez Estados Unidos a la cabeza, hace una transformación de las reglas del copyright, ¿sí? Derecho de copia de obras, y lo que se llamaba derechos del inventor, de propiedad industrial. ¿Sí? Une todo esto y dice, no, eso es propiedad intelectual. Lo que nos interesa es el conocimiento que respalda las cosas. Eso se llama acercamiento de un bien común, como pasó con la tierra, como pasó con el trabajo, con el dinero. Nos muestra Marx eso muy claramente, es el núcleo duro de la construcción del capitalismo. Bueno, estamos en la fase de un régimen de acumulación basado en propiedad intelectual. La apropiación de un bien común que es el conocimiento. Se llama capitalismo cognitivo. Pues no es sociedad del conocimiento, que todos queremos ser investigadores, innovadores, no. Entonces, capitalismo cognitivo. Quien tiene la propiedad, obviamente pone el precio, no importa cuánto cueste la producción. Un medicamento puede costar 0.1 dólar, 10 centavos de dólar, por ejemplo, contra la hepatitis C, pero quien lo produce cobraba 80 dólares por cada pastilla, bueno, porque tiene la propiedad intelectual y tiene la bolsa, ¿sí?, con las acciones que respaldan ese precio. Bueno, muy bien. Tenemos ahí entonces una lógica muy compleja, se ha venido consolidando cada vez más. Es un capitalismo cognitivo financiarizado ya. Y entonces viene la agenda de reformas. Primero al Estado, ¿cierto? La reforma neoliberal del Estado que empieza a decir, hombre, pues fíjense, como decía Hayek en 1944 o von Mises en 1936, eso de ampliar el Estado para garantizar derechos, eso va en contra de la libertad, es el camino a la servidumbre. Hay que liberar, ¿sí?, el ejercicio de la libertad, la iniciativa privada, para que las sociedades vayan creciendo y mejorando y disminuir ese Estado a ser solo un regulador de mercados. Ese es el proyecto neoliberal. Bueno, y con la crisis de la deuda, ¿cierto?, vino las medidas de ajuste, los programas de ajuste estructural, que después se llamó el Consenso de Washington,
Pero en el intermedio, en ese momento de crisis, recuerden ustedes, bueno, los que somos viejitos, a Halfdan Mahler desde la OMS diciendo, hay un nuevo orden económico mundial, queremos salud para todos en el año 2000, pero los recursos no van a alcanzar, porque cada vez es más cara la atención médica. Entonces, hagamos atención primaria en salud, que sea lo más universal posible y que esa atención primaria lleve como estrategia a salud para todos. Eso era Halfdan Mahler y eso fue Alma-Ata, como se pronuncia realmente, en el 78, Alma-Ata. Pero no, de una vez salieron la Rockefeller y UNICEF a decir, no, eso es muy costoso, eso no alcanza para todo el mundo. Tenemos que hacer APS selectiva y se inventa en el programa Gobi. ¿Recuerdan? Materno-infantil, del cuidado prenatal, hidratación oral, lactancia materna. Bueno, una cosa absolutamente focalizada y ojalá solo para pobres. Bueno, eso viene desde allá. Pero con los programas de ajuste vino toda la construcción de agendas en los distintos sectores y en salud empezó una cosa muy general que propuso el Banco Mundial en el 1987, se consigue por internet muy fácil, es un documento que hace precisamente el Banco Mundial diciendo agenda para la reforma del financiamiento de los sistemas de servicios de salud en el mundo, sobre todo en países pobres. Y allí tiene esa agenda diciendo, miren, vamos a entender que no es posible garantizar el derecho universal a la salud, salud para todos, eso es imposible. Y vamos a aplicar teorías neoclásicas de economía de la salud, la nueva economía de la salud, para definir mejor qué le compete al Estado y qué le compete al mercado. Y ahora les voy a decir cómo es eso. Pero allí empezó, 87, que después se organiza, después del experimento colombiano de la Ley 100, un par de años después, se va Juan Luis Londoño al BID, se encuentra con Julio Frenk, el mexicano que también quería hacer la reforma en México, y arman este documento, Pluralismo Estructurado. Se consigue también por internet muy fácil. Luego, la OMS y la OPS, dicen, ¡ay, nos quitaron la salud! Si nosotros somos los que hablamos de salud. Les dijeron, no, mire, tranquilos, ustedes dedíquense a esa cosa colectiva que llaman salud pública. Entonces, listo, vamos a hacer funciones esenciales en salud pública. Una de las cuales es ver cómo funciona el aseguramiento, porque no es que nosotros no podemos hacer atención individual. No tenemos que pensar en atención individual. Funciones esenciales en salud pública. Después, manejo social del riesgo. Otros dos economistas del Banco Mundial, Holtzman y Jürgensen, que dicen, hombre, no, mire, es que hay que aceptar que las sociedades están constituidas por individuos que somos como trapecistas de la vida. Andamos en un trapecio, cada uno, fíjense la perspectiva individualista, aislacionista, del sálvese quien pueda, no, aquí, cada uno, ¿no? Solo que la adversidad, un rayo, cualquier cosa, nos tumba del trapecio, o la enfermedad. Entonces necesitamos mallas de protección. Pero tienen que ser muchas, y no solo el Estado, por favor. El Estado no puede responder por usted, sea corresponsable. Entonces viene primero la familia corresponsable de sus niños, de sus viejos, de los discapacitados. Usted sea corresponsable, y sobre todo mujeres, sean corresponsables, cuiden a sus niños y a sus viejos. Bueno, segundo, dizque asociaciones voluntarias, iglesias, todo esto empieza a participar. Colaboración, por favor. Después, seguros. Hombre, compre un seguro, que es lo que lo protege financieramente del riesgo, de la adversidad. Y en última instancia, nueva protección social lo llamaron, pues que el Estado identifique a los extremadamente pobres y les entregue un bono, una plata, transferencia en efectivo, condicionada porque esos pobres no saben manejar la plata, y entonces hay que decirle a la mujer, porque si se le da al hombre, se lo toma en cerveza, se lo damos a la mujer y a la mujer la obligamos a que vaya al control prenatal, lleve a los niños a la escuela de nutrición.
¿Ven? Una lógica absolutamente individualista, autoritaria y violenta con las mujeres. Pero nos la pintan como la gran maravilla. Bueno, Brasil es ejemplo de eso. Se llama Bolsa Familia. Pero todos los países, todos nuestros países nos incorporamos en esa nueva protección social. Todos tenemos programas para pobres con transferencias en efectivo condicionadas. Bueno. Y finalmente, cobertura universal en salud. ¿Qué es lo que dicen? Seguros, claro, seguros. Kutzin, 2001. Le dice al Banco Mundial y a la OMS, claro, buenísimo. Entonces vamos a poner seguros, distintos tipos de seguros para la atención médica, que es lo más caro, unos seguros públicos para pobres, unos seguros obligatorios para los que puedan pagar, todos los trabajadores, y unos seguros comerciales para quienes puedan pagar más. Entonces ahí tenemos seguros para todos, y si se logra que todos tengan seguros, tenemos cobertura universal en seguros de salud. Se le olvida siempre a la OMS decirnos que es en seguros de salud la tal cobertura universal. Ahora, eso no significa acceso, eso no significa resolver los problemas, no significa prevenir los problemas, no significa promover la salud. Bueno, ya les voy a mostrar. Pero sí es este cajoncito. La OMS adoptó esto ya en el 2010 de manera absolutamente oficial con una asamblea internacional mundial. Dice, bueno, vamos a aumentar entonces la cantidad de población, la cantidad de plata y la cantidad de servicios, paquetes de servicios que se van aumentando hasta llegar a un seguro universal, que puede ser público, privado o mixto, no importa. Bueno, esa es cobertura porque es la protección del riesgo financiero, mire, ya dice con toda claridad, sin tener que pasar las penurias financieras para pagarlos, pero no se cuestiona por qué hay que pagarlos, no, al contrario, todo el mundo tiene que pagar. Bueno, agua. Ay, caramba, ¿cuánto tiempo llevo? Yo estoy como muy largo. Bueno. Sí. Plata, dinheiro, OMS, OPS, OPAS, segunda-feira. Bien, y este artículo tienen que conseguirlo y léanselo con mucho cuidado porque es el modelo que están aplicando en todos los países. En Brasil ya hay varias propuestas, ya vi que hay 2 por lo menos proyectos de ley en 2 legislaturas bien distintas para aplicar el pluralismo estructurado. Y clave entender esto, separa 4 funciones que dice que todo sistema de salud tiene, pero esto es para decir qué debe hacer el Estado y qué debe hacer el mercado, ¿sí? Entonces, las 4 funciones son financiamiento, modulación, articulación y prestación. El financiamiento, claro, encontraron una receta que había propuesto Friedman desde los años 50 y 70, que es, hombre, todo el que pueda pagar, que pague de manera obligatoria. Eso se llama parafiscalidad. Se parece a la seguridad social, ¿cierto? Obligado a pagar, según su salario, un porcentaje. Bueno. Pero eso es parafiscal y es público. O por impuestos que se recogen de distinta manera y ojalá que eso se mancomune, que se hagan fondos públicos únicos con impuestos y parafiscales. Así que lo que tenemos es un financiamiento público, predominantemente público y eso baja el gasto de bolsillo. ¿Sí? ¿Me siguen? Porque ese es un indicador que impulsa la cobertura universal. Si todos tenemos algún seguro, pues disminuye el gasto de bolsillo directo, claro. Entonces parece, ¡guau!, la maravilla. Muy bien. Modulación. Son unas reglas que regulan el mercado y ya les voy a decir cómo son. Y las debe hacer el Estado. Ahorita les explico. Articulación. Dicen ellos, debe haber un agente intermediario entre el fondo público, los fondos de financiamiento y la prestación, para que sean ellos los que controlen el gasto. Porque esos prestadores, toda plata que les damos se la consumen.
y engañan a los pacientes y tienen supuestamente una posición asimétrica dominante. Entonces vamos a poner un agente que represente al paciente en el mercado de la salud. En Colombia se llaman empresas promotoras de salud, como si, claro, si reciben una plata y no se la gastan porque la gente está en buena salud, pues se quedan con más plata, tienen más rentabilidad. Entonces, promotoras de la salud, normal, ¿no? Pues sí, natural, agente racional económico. Vamos a ver que no ha funcionado así. ¿Y cómo es ese agente racional económico? Bueno. Y la prestación, pues todo aquel que preste servicios, sea público o privado, debe comportarse como una empresa que vende sus servicios al articulador, a la EPS o lo que sea. Se les llama es que aseguradoras, pero realmente no son aseguradoras porque reciben sagradamente una plata, ¿sí? No tienen el riesgo de tener que salir a vender pólizas, ¿no? Y esa plata les alcanza para un plan de beneficios. Luego ellos realmente son intermediarios financieros. Bueno, esa es la lógica. Todos los hospitales, ojo, todos los hospitales públicos en Colombia se convirtieron en cuestión de unos años en empresas sociales del Estado, que viven solo de la venta de servicios. No tienen presupuesto. Entonces se acabó con la oferta, el financiamiento de la oferta, y se pasó a un financiamiento de la demanda, y con la venta de servicios, pues dependen de las EPS, de lo que les paguen, y hay deudas y deudas y deudas acumuladas que quiebran hospitales, quiebran clínicas, y luego las compran el mismo grupo económico para hacer integración horizontal y vertical. Bueno. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Y bueno, un libro así de gordo, que encontramos en tu oficina, Yola, de Economía de la Salud, de unos gringos, que ya llevan en su 5ª edición, es exactamente esto que les voy a contar. Es la incorporación en el ámbito de la salud, que realmente es de la atención médica, de las teorías neoclásicas. Una corriente de pensamiento en economía que empezó a surgir desde el debate de los años 30, con Keynes, ¿sí? Keynes por un lado, obviamente con el comunismo marxista por el otro, ellos se fueron por la mitad, y por el libre mercado que también estaba en ese momento operando, de las teorías clásicas en economía. Entonces estos son los neoclásicos que tienen un núcleo duro que es, miren, en el mercado se encuentran individuos, otra vez, racionales, que hacen su elección racional, siempre buscando de manera natural el mejor beneficio para sí mismo. Se llaman egoísmo natural hobbesiano. Sí, así de sencillo. Y eso es una regla natural. No hay discusión. Todos los seres humanos somos egoístas. Incluso para cuidar a la mamá o a los niños siempre estamos pensando en el mejor beneficio. Eso es lo que dicen ellos. Y lo hemos aceptado. Y eso lo convirtieron en ciencia pura de economía de la salud. Es una corriente absolutamente liberal, individualista, ideológica, que sustenta el neoliberalismo. Bueno, y empieza por la elección racional. Esa elección racional que les permite decir, mire, si usted se instala en las decisiones que toma el consumidor, usted puede diferenciar bien privado de bien público. ¿Cómo? ¡Ay, qué bueno! Así podemos decir que le compete al mercado y que le compete al Estado. Y efectivamente dicen, mire, un bien surge de un deseo individual, nada de necesidades. Las necesidades son inatrapables. Lo que hay es deseo de consumir. Cuando voy a comprar algo se convierte en demanda. Y necesidades puede haber muchas, pero aquí lo que hay es una demanda. Voy al mercado a demandar por mi deseo un bien. Compro el bien, se llama helado, me como el helado, ¿cómo le dicen helado aquí? Sorbet. Me como el sorbet y se agota en mi consumo. Cumple un principio de exclusión, a nadie más benefició. Entonces yo estoy dispuesto a pagar por ese beneficio con mucho gusto y entre mejor calidad yo perciba satisfacción del consumidor, más pago. ¿Sí?
Bueno, entonces dicen ellos, si eso es así, usted deje eso al mercado y verá que va a producir mejor calidad a menor precio, porque también está la libre competencia, libre elección, libre competencia, libre elección del usuario en salud, libre competencia entre proveedores, prestadores. Eso produce inmediatamente esa maravilla que hace el mercado, que es el equilibrio natural entre unos y otros llamado precio. Muy bien, y entonces dijeron, ¿y un bien privado en salud cuál es? Pues la atención médica, porque no es, usted se enferma solo, va solo al médico, le hacen la cirugía solo, se recupera solo, pues pague. Y lo creímos, cada vez más, creemos que eso es natural, que entonces que cada cual tiene que pagar, y si no puede pagar, pues le dan un subsidio del Estado, y aquí viene el tema. El Estado entonces va a incorporar a los pobres a ese mercado a través de un subsidio. Esa es la lógica liberal que tiene Estados Unidos hace mucho tiempo y que nos lo vendieron como la mejor solución. Pero resulta que en el año 63, uno de estos neoclásicos de la elección racional, Kenneth Arrow, escribe un artículo que dice la incertidumbre de los mercados y toma como ejemplo la atención médica, diciendo, mire, es que ese bien que se llama atención médica es muy raro porque usted no sabe qué está comprando, si está comprando el conocimiento de su médico o médica, o el hospital o la sala, el consultorio, los medicamentos, la cirugía, la sala de cirugía, la anestesiología. No sabe qué está comprando y entonces le pueden cobrar cualquier cosa, primero. Segundo, hay una asimetría de información, porque ese oferente, que es su médico, a quien usted llega, no, usted simplemente le llega con una pregunta. ¿Qué tengo, doctor? No con un deseo. Yo deseo un stent en la coronaria izquierda. No. ¿Qué tengo? Entonces, ese otro llena de contenido esa oferta. Luego no hay una correlación entre oferta y demanda, hay una asimetría de información. Entonces de ahí viene el managed care, ¿sí? Atención gerenciada o administrada. Y es la teoría de principal agente que sale de ahí, diciendo entonces necesitamos un agente que en el mercado de la atención médica represente al paciente frente a su proveedor de servicios para que no lo engañe, para que no haga sobrecostos, y le pagamos a ese agente. ¿Qué le pagamos? Una póliza, asegurador, o si no, una plata pública. Ya les voy a explicar por qué. Bien. Después, un discípulo de Arrow que se llama Alan Enthoven, en los 70, finales de los 70, dice, hombre, pero mire, ya están los seguros en Estados Unidos hace mucho tiempo y ese es un mercado muy desigual, porque se paga según la capacidad de pago, póliza, paquete, 100 pólizas, 100 paquetes, y eso tampoco es costo efectivo como sistema. Entonces propuso una regulación de la competencia entre aseguradores comerciales. Se llama Managed Competition. Managed Competition significa una regulación de la competencia. ¿Y cómo se hace? Dice Enthoven. Pues que todas las pólizas lleguen a un patrocinador, un fondo patrocinador, ojalá público, no importa cuánto pague usted, pero que llegue al fondo, y ese fondo le entrega a las aseguradoras el mismo valor a cambio del mismo plan de beneficios. En Colombia se llama unidad de pago por capitación, y el plan de beneficios, plan obligatorio de salud. Esa es la forma de regular el mercado porque ya no van a competir por el precio de la póliza, sino por cosas más interesantes, eficiencia en el gasto, control del gasto, ¿sí? Promoción de la salud de sus pacientes o una serie de estrategias, aumentar el número de afiliados para tener más masa monetaria, cosas de ese estilo, pero no por el precio de la póliza. Eso se llama competencia regulada, managed competition. Bueno. Y con un consumidor informado, pues él va a escoger las que sean mejores, tal, pero entra a esa
aseguradora en ese mercado regulado de aseguramiento. Y a los pobres los incluye el Estado buscando que se pague esta cosa. Y mientras tanto el Estado se dedica a otra cosa que se llaman los bienes públicos en salud. Es decir, el opuesto a los bienes privados. Eso quiere decir que tengan altas externalidades, es decir, que afectan a muchos al mismo tiempo, no se agotan en el consumo, por lo tanto no cumplen el principio de exclusión y la gente no está dispuesta a pagar por ello. Por ejemplo, pues un andén, una calle, si se cobrara por cada paso de cada carro sería inviable. No se sabe cuánto se desgasta por cada carro, no se sabe cuánto puede pagar cada uno. Bueno, se han inventado formas, pero es muy difícil. Y pues cuando hay una epidemia, una pandemia, pues ahí sí que es cierto que nos afecta a todos al mismo tiempo y eso debería asumirlo el Estado. Pero solo eso, lo que tenga altas externalidades. La atención individual debe ir por la lógica del seguro. En Colombia le llamamos plan de intervenciones colectivas y solo tiene el 5% de toda la masa monetaria que se mueve en el sistema, solo el 5%, y a eso se redujo la salud pública en Colombia. Bueno, ya vamos a ver cómo fue. Creo que voy muy despacio, pero voy a ir un poco más rápido porque falta, sí, me entusiasmo mucho, pero bien, miren. Mientras ocurría esta configuración de estados de bienestar en el norte global y la disputa con el socialismo y la Guerra Fría y todo esto, Colombia entró en el periodo más fuerte de violencia, primero violencia bipartidista, Partido Liberal, Partido Conservador, porque había un líder dentro del Partido Liberal que optó por la ruta populista, similar a Getúlio Vargas, similar a Perón, de decir, yo soy la voz del pueblo, el caudillo, y empezó a romper el pacto bipartidista. Pues lo mataron en 1948, de la forma más oscura posible, ¿sí? En medio de la Asamblea Latinoamericana que conformó la OEA, con Estados Unidos ahí presente, McNamara ahí presente en Bogotá, ¿no? Así que, sí, todo eso es así. Bueno, y efectivamente se cierra esa ruta y empieza una violencia terrible bipartidista, pues sobre todo de las masas liberales que se sentían engañadas y ponen a un general a hacer pacificación y también, el general Rojas Pinilla, y también optó por la vía populista tipo peronista. Entonces los dos partidos se reúnen en Barcelona, en Sitges realmente, y hacen un pacto, Frente Nacional, por 16 años de rotación de la presidencia cada 4 años entre los dos partidos, cerrando el sistema político. Esa es la explicación fundamental del surgimiento del reto de la insurgencia político-militar en los 60, FARC, ELN, bueno, todos, EPL, QL, M19, que también surgió de ese cierre del sistema político, aunque no eran marxistas, leninistas ni nada de esto, M19, pero que se había robado las elecciones, este Frente Nacional, al líder, aquel que se formó, el populista militarista, es decir, Rojas Pinilla. Bueno, cierre del sistema político. En los 60 se habló de integración de servicios, no se logró. Vino toda una tensión entre los distintos actores sociopolíticos, hay libros sobre eso y artículos que he escrito, pero se llega a un pacto constitucional o una reforma que quería realmente ampliar la responsabilidad del Estado y no se logró. Apareció la teoría general de sistemas, impulsada por la OPAS, diciendo, no, mire, hay muchos tipos de instituciones, todas prestan servicios de salud, y todas pueden configurar un sistema. Y si son distintas y no se pueden juntar, pues mantengámoslas distintas. Entonces, Sistema Nacional de Salud también pasó aquí en Brasil, solo que con dimensiones distintas, donde había asistencia pública para pobres pagados por impuestos, red hospitalaria pública. Aquí fue bastante pequeña respecto de
seguro social o seguridad social o previdencia social que se integró en los 60, allá se mantuvo como instituciones para trabajadores formales de sector privado y público, y sector privado, que es todo el que pueda comprar. Así que segmentación, y eso nos pasó a todos los países. Vino después, década de los 80, la peor crisis de legitimidad de ese proyecto del Frente Nacional, el recrudecimiento y ampliación del conflicto armado interno, narcotráfico que alimentó también el conflicto, movilización social de todo tipo, y se llegó a la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 en un proceso de paz en que entró el M-19 y 5 grupos más. Entonces, bueno, hubo toda una serie de sectores que entraron a esa Asamblea Nacional Constituyente. Otros no lograron entrar. Por ejemplo, las 2 guerrillas más grandes. Pero porque el gobierno de turno de Julio César Gaviria Trujillo, ¿no? César Gaviria Trujillo dijo, no, es que ustedes no pueden entrar aquí si no dejan las armas ya. Y pues bueno, no pasó. Entonces es una asamblea, digamos, de legitimidad parcial, por decirlo menos. Y viene entonces esto que pasó. Un predominio, Partido Liberal, entra la Alianza Democrática M-19, con 19 escaños, además muy simbólico, ¿no? Movimientos conservadores también importantes allí, y una serie de grupos que no tenían ningún espacio antes. Entonces, por eso la asamblea sirvió como una nueva forma de expresión política de fuerzas, de terceras fuerzas y movimientos sociales. Entonces, claro, es una especie de híbrido lo que quedó allí, porque efectivamente se plantea un proyecto socialdemócrata, parecido a la Constitución del 88 de Brasil, que venía de un proceso de democratización después de la dictadura. Parecido, pero viene unas características muy especiales. Se hablaba, claro, finalidad social del Estado, Estado social de derecho, cuya finalidad es el bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida. Eso era Estado de bienestar europeo por allá de nórdico, para Dinamarca, ¿no? Pero no para Cundinamarca, que es un estado nuestro. Una cosa terrible, pero bueno, se dijo, vamos para allá. Y al comienzo, por ejemplo, yo leí las actas de la asamblea, la salud es un derecho de los ciudadanos, como decía aquí en Brasil. ¿Sí? Se garantiza el acceso a los servicios de promoción, protección, recuperación. Y poco a poco fue cambiando esa idea de derechos por, no, son servicios públicos y que podrán prestar particulares, es decir, empresa privada. Bueno, y quedó en la Constitución, que es lo peor. Sí. Claro. Exactamente, entonces quedó la acepción de servicio público a cargo del Estado, pero el Estado solo regula, no presta. Y llama a los agentes privados y aumenta la responsabilidad de las familias, también dice así. Y viene toda la discusión del proyecto de ley que se convirtió en Ley 100. Y claro que había muchas opciones, siempre hay. Uno dice, pero ¿cómo nos impusieron eso? Depende de la correlación de fuerzas. Y allá había muchas en disputa que finalmente, pues desafortunadamente, no ganaron. Y no ganaron significó que se armó este híbrido muy extraño para el momento de seguridad social, se llama Sistema General de Seguridad Social en Salud, es uno de los 4 componentes de la seguridad social. También está pensiones, también está riesgos laborales y servicios complementarios. Bueno, pues en pensiones, otro capítulo de la ley dice, habrá fondos privados para ahorro individual pensional y sistema de prima media a cargo de una institución pública. Todo el tiempo la cosa dual, ¿sí? Bueno, pues aquí se estructuró, según el pluralismo estructurado, aunque no estaba escrito todavía el documento. Y entonces, ¿qué se dice? Pues mire, un fondo público antes tenía otros nombres, ahora es uno solo realmente, ADRES, Administradora de Recursos de la Seguridad Social.
unas empresas promotoras de salud, pero en dos regímenes. Régimen contributivo para el que paga obligatoriamente la parafiscalidad y régimen subsidiado para los que demuestran no tener con qué pagar. Por eso empezó a aplicarse una encuesta de pobreza en los hogares llamado SISBEN, Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Subsidios del Estado. SISBEN. ¿Sí? Y entonces, bueno, esa es una lógica absolutamente neoclásica, ya del lugar del Estado como regulador y subsidiario solamente. Pero hay empresas promotoras de régimen contributivo, empresas promotoras de régimen de salud, de subsidiado, perdón, y se les entrega una UPC, unidad de pago por capitación, pago por persona, a cambio de un plan de beneficios o plan obligatorio de salud. Y eso es lo que hace la regulación de la competencia entre ellas y que tengan que buscar otros mecanismos. Bueno, pero esta UPC es menor que la de allá. Luego el paquete es menor para pobres. Y agradezca. ¿No? Aunque se enferme más, agradezca que le damos un subsidio y usted no paga. Bueno, muy bien. Ellas son las que contratan a IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, y a las empresas sociales del Estado. Las contratan, claro, las empresas están más volcadas al régimen subsidiado, no contratan estas señoras con el hospital, así su afiliado esté al frente del hospital. Y lo decidieron para quebrar los hospitales. Y porque dicen que los hospitales les salen muy caros. No, ellas imponen las tarifas. Entonces, ¿cuál caro? Es quebrar hospitales. Bueno, y lo han logrado. Bien, y los usuarios tienen que entrar por aquí, pero siempre con la autorización de la EPS según el contrato que tenga con el prestador. Usted puede caerse al frente de un hospital por un infarto y al momento de recibirlo, si acaso lo reaniman y le preguntan, ¿y usted de qué EPS es? Yo soy de Sanitas. Ah, no tenemos contrato con Sanitas. Móntenlo a la ambulancia, busquen la clínica que va a atender por Sanitas. ¿Sí me siguen? Sí. Una de las perversidades del modelo en Colombia es que uno asumiría que la población más vulnerable, si está subsidiada, bueno, por lo menos no va a pagar, pero no, resulta que sí paga, ¿no? Los copagos y cuotas moderadoras, que son una barrera de acceso, y adicionalmente las parabarreras, que son barreras perversas, en donde las EPS se abstienen de autorizar servicios mínimos bajo cualquier pretexto. Entonces es de lo más perverso. Ojalá que aquí no se caiga en eso, pero hay brechas. Ya voy a entrar en eso porque fíjense cómo va estructurándose también una forma, ¿sí?, de rentabilidad. Bueno, muy bien. Sí. Tienen una estructura asistencial, hospitales también, las EPS. Una estructura vertical. Claro, inicialmente se pensó que las EPS no debían tener prestadores porque la integración vertical iba a favorecer a sus propios prestadores. Pues no, ya hace muchos años aprendieron que esa es la mejor forma de rentabilidad, porque pasan los recursos públicos de un bolsillo a otro. Y han puesto prohibiciones en nuevas leyes de no más del 30% de integración vertical. Se pasan por encima de eso. Simplemente hacen otros grupos, otras empresas conectadas con un grupo económico y por acciones, luego pues están integradas ya verticalmente y con eso claro que han conformado grandes conglomerados, eso es así, ya les voy a mostrar. Lo que estaba diciendo la compañera ahora que es colombiana obviamente y que conoce el sistema y también Alejandro, bueno, es que empieza a pasar esto de las barreras de acceso en la primera fase, porque entre menos se gaste en la UPC, pues más rentabilidad tienen. Entonces las autorizaciones o simplemente ponerle el primer prestador, una señora gestante en Bogotá, en el sur de Bogotá, se demora 2 horas para llegar al primer puesto de salud donde debe hacer su control prenatal, impuesto por la EPS.
porque pues esa es una barrera geográfica que yo necesito para que no gaste la UPC y no haya ese riesgo moral del abuso del uso de servicios. Fíjense cómo es toda una lógica de elección racional. Bueno, después, integración vertical y comercial, eso que estamos diciendo, hasta conformar grandes grupos económicos. En zonas urbanas marginales, pues no hay realmente prestación. En Bogotá, el 70% de la prestación de servicios está en el norte de la ciudad, donde están las clases medias y ricas, ¿no? Y altas, y en el sur está el 30% con unos pocos hospitales casi quebrados. Así que eso hace parte del ordenamiento del mercado. Bueno, lo rural, abandonado absolutamente. Cerraron los centros y puestos de salud de la vieja atención primaria. La ENI es así, cerraron. No hay atención primaria en el área rural, que es la que más lo necesita. Bueno, el aseguramiento, como está pegado a cada individuo y al siniestro, entonces solo hace atención de la demanda, o si acaso gestión del riesgo del crónico, hacerle seguimiento para que no se complique y no me exija una unidad de cuidado intensivo. Es lo máximo que hacen. Pero, por ejemplo, la mortalidad materna nuestra es de las más altas de América Latina y del mundo, por las barreras que se le pone a las señoras para hacer su control prenatal, detectar el riesgo y atender bien. Y bueno, se concentra en mediana y alta complejidad, donde funciona el negocio del capitalismo cognitivo, del complejo médico-industrial. Se ha desterritorializado, porque no importa dónde viva usted, yo le atiendo es el siniestro, como con los carros o lo que sea, es un siniestro financiero. Y los contratos son los que definen quién entra y quién no, como lo vemos ahorita. Se separó la idea de prevención del riesgo individual, entonces la EPS, ¿no?, con sus afiliados, del riesgo colectivo, el ente territorial con su plan de intervenciones colectivas, totalmente separados, no dialogan. Y claro, viene la precarización laboral porque se transfiere el riesgo financiero también a los hospitales y clínicas, que no son del mismo grupo. Yo les pago muy barato, muy bajo, las tarifas malas. Ese prestador entonces contrata trabajadores por cortos contratos de 3 meses sin prestaciones y precarización laboral de todo el sector salud. Así es. Bueno, y una segmentación de negocios con inequidades, esto es muy importante, desigualdades estructurales, injustas, evitables, sistemáticas, entre pobre, no pobre y rico, obviamente, por los regímenes, pero además población rural y urbana, indígena, no indígena, afro versus no afro, con discapacidad, sin discapacidad, es decir, todo el tiempo reproducción de las inequidades estructurales de la sociedad colombiana, racista, ¿cierto? De género hay una cantidad mostrada ya con suficientes datos. Bueno, ¿y qué pasa? Que desde ese tiempo de atrás, esa crisis hospitalaria que se dio con las medidas de ajuste, venía un movimiento de trabajadores de la salud, de estudiantes, de profesores, que estaba alrededor de la crisis hospitalaria. Luego, no es que esté siempre quieto y que nos impusieron y se acabó. No, había resistencias, había movimiento desde el principio. En el debate de Ley 100, por ejemplo, ese proyecto 248 de 1992 es un sistema de seguridad social integral tipo Suecia, hecha por las centrales obreras apoyadas por la OIT. Pero claro que no ganó, fue excluido totalmente. Eso es para Dinamarca, no para Cundinamarca. Eso era lo que nos decían todo el tiempo, somos pobres y la única alternativa es esta. El Banco Mundial saca invertir en salud, ¿sí?, como la gran agenda en 1993, diciendo no, es que no alcanzan los recursos, focalicen en pobres a través de paquetes con seguros públicos, el resto que lo pague la gente que pueda pagar y vamos a hacer la medición de la carga global de la enfermedad para definir por avisas dónde priorizo. ¿Sí les suena? ¿Dónde es la priorización de la inversión pública y dónde atraigo mercados para que inviertan en salud? Seguros. Bueno, muy bien.
Así que vino todo un movimiento, eso hay un seguimiento muy detallado, les puedo pasar varias bibliografías sobre eso, pero entonces, claro, cada vez más va ocurriendo algo interesante y es que la acción de tutela, ¿sí?, lo que llaman ustedes judicialización del derecho, fue una ventana que quedó en la Constitución del 91. Y la gente empezó a decir, se murió o se va a morir, porque todavía no se va a morir mi papá, porque no lo atiende la EPS, dizque porque no he pagado, dizque porque no hay contrato. Tutelo esa atención en salud. Le dijeron, sí, es que la tutela es para derechos fundamentales y la atención en salud no es fundamental, pero hay conexidad con el derecho fundamental a la vida. Entonces, por conexidad empezó a recibirse tutelas por la atención médica, ¿sí?, pero también por la dignidad de las personas, por poblaciones de especial protección, por, bueno, una serie de derechos fundamentales por conexidad. Bueno, la sentencia T760, y siempre tengo ese error, 760 de 2008, dijo, mire, no, aceptemos que en Colombia la atención en salud es un derecho fundamental autónomo, tutelable en todo momento, pero hay que definirle el contenido esencial de ese derecho por una ley estatutaria. Y ahí nos pegamos una cantidad de gente proponiendo con distintas formas de organización, hemos participado en eso, produciendo proyectos de ley, buscando escenarios, ampliando la participación y la organización, con distintas formas de coalición. Bueno, y con eso finalmente se llega a la ley estatutaria en salud, después de una lucha muy compleja que se aprueba en 2015. Solo quería hacer una aclaración para que tengan un poco de noción de lo que es la judicialización de la salud en Colombia. Y es que, a diferencia de lo que pasa en Brasil, en donde es preciso entrar con abogado para entablar un mandado de seguranza, una tutela, una de las grandes virtudes de la Constitución del 91 en Colombia fue la participación del ciudadano del común para que tuviera acceso libre a la acción de tutela, a la acción popular que funciona un poco como acá, o sea, es posible entrar con la defensa de un derecho colectivo y por eso se logró ese activismo judicial que cínicamente ahora las EPS desafían, les importa 5 quedar en desacato. Eso es muy importante y estuvimos discutiendo una tesis precisamente de Luciana Dávila que compara Colombia con Brasil con esta judicialización. Es muy interesante lo que comprende ella al comparar esto. La ley estatutaria, la 1751, pues implica ese reconocimiento de derecho fundamental, pero tiene un elemento clave y es que dice, no es solo la atención individual, también es responsabilidad del Estado por el derecho a la salud afectar los determinantes sociales de la salud, agua potable, pues obvio, ¿no? Saneamiento básico, vivienda, trabajo, ambiente sano. Bueno, entonces ahí hay una ventana también de ampliación interesante. Con interculturalidad, con derechos y deberes, participación social, ojo, exclusiones, dijo, no aceptamos, dice la Corte Constitucional, que haya un plan explícito de beneficios, ¿no? Solo aceptamos unas exclusiones explícitas a través de un mecanismo científico, técnico y democrático que se define cada año, por ejemplo, de procedimientos estéticos únicamente, de drogas en investigación que pueden financiarse de otra forma, bueno, que no han sido aprobadas al entrar al país, cosas de ese estilo que uno podría aceptar y solo exclusiones, pues todavía siguen con el plan de beneficios. Autonomía profesional, trabajo digno, obliga a que se formalice a los trabajadores de la salud en todo el sistema porque son misionales y no son a destajo que pueden trabajar. Bueno, política farmacéutica, toda una serie de cosas que claramente apuntan, pero nunca dijo eliminemos a las EPS ni eliminemos la intermediación. Y eso fue porque la Corte de todos modos paró ahí en medio también de una correlación de fuerzas. Bueno, pues ¿cómo llegan estos dos personajes? No olviden, siempre está nuestra vicepresidenta Francia Márquez, es una negra preciosa que viene del Cauca, de una lucha pero
profunda con la minería y la explotación y la contaminación del ambiente de su territorio, y empezó a moverse con una cantidad de gente y se convirtió en un referente de la lucha ambiental en Colombia. Y antirracial, obviamente, antirracista. Y feminista, además. Así que ahí viene la interseccionalidad encarnada en un proceso muy interesante que representa ella. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues Petro venía de esa idea del Estado Social de Derecho y siempre en toda su trayectoria política ha defendido la carta esa, ¿no? La Constitución del 91 de Estado Social de Derecho. Entonces el Estado debe garantizar derechos, no negocios. ¿Sí? Y eso es una revolución, hágame el favor. Eso no es comunista ni nada, eso es simplemente socialdemocracia. Y aún así, cierre. De ninguna manera. La ultraderecha reventada, pues absolutamente movilizada. Pero al mismo tiempo, como esa derecha, en 2021, en medio de la pandemia, puso una reforma tributaria para disminuirle los impuestos a los ricos, que son los que generan riqueza, y aumentar la base impositiva, aumentando el IVA incluso, el del valor agregado que todos pagamos. Entonces pues la gente se rebotó, dijo no más neoliberalismo, no aguantamos más esta lógica del derramamiento de la riqueza que nunca vemos. Los ricos cada vez son más ricos y los jóvenes sobre todo cada vez más abandonados, sin ningún futuro. Así lo exigieron en Cali, en Bogotá, en todas las ciudades, en Medellín, en Armenia, en Barranquilla, en Bucaramanga. Todas las ciudades, ya no era solo una cosa de campesinos y de indígenas. Entonces, bueno, ese estallido social realmente permitió empezar a hablar primero de Frente Social Amplio, después el partido de Petro, Colombia Humana, dijo pues hagamos una cosa de pacto político social, se llamó pacto histórico, entremos a la campaña presidencial y allí se encontraron con la otra fuerza de los movimientos ambientalistas, bueno, antirracistas, feministas como Francia Márquez, y efectivamente por votación ella logró llegar a ese puesto de ser la vicepresidenta. Así que es muy importante, por eso es la primera vez realmente en que el sistema político colombiano acepta un par de figuras que vienen de la periferia. Es de ese tamaño. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? La aglutinación produce la cosa y ya no se habla solo de justicia social y ambiental, sino ellos y ellas metieron cuidado de la vida. No solo es justicia para los individuos, incluso lo ambiental se malinterpreta con la justicia ambiental. Es cuidado de la vida desde los saberes ancestrales, desde la diversidad de relacionamiento con la naturaleza, de construcción de territorialidad, de cuidado interdependiente sociedad-naturaleza que solo sabemos hacer los pueblos ancestrales. Y eso quedó muy fuerte. Claro, es muy difícil convertirlo en realidad, y ahí viene el asunto. Con el acumulado viene la estrategia y en principio lo que ha pasado es que esas alianzas también con perspectiva electoral, que lo han visto ustedes en los medios, también ha pasado en Brasil varias veces, con los partidos tradicionales, con los líderes que vienen de la compra de votos, con plata del narcotráfico, pero que saben poner votos para una elección. Bueno, esas alianzas perversas terminan reventándose. Y cerraron la comunicación del presidente, esa muchacha, secretaria privada, que le puso Armando Benedetti de la costa atlántica, donde se compran votos, al presidente para cerrarle la agenda y controlarle a los ministros, no lo dejaba hablar con los ministros. Y Petro también dijo, pues yo tampoco quiero hablar con todos, voy a hablarme de vez en cuando. Bueno, errada la forma. Y se desprendió del movimiento social y político que lo sostenía. Hay que decirlo con todas las letras. Se fue aislando cada vez más. Hasta ahora es que está recuperando esa relación. Y claro, al comienzo decía, programa de gobierno, salud para la vida y no para el negocio. Y decía derecho fundamental, sistema único, público, universal, preventivo y predictivo
participativo, descentralizado, intercultural. ¡Wow! Que no dependa de la capacidad de pago, de la rentabilidad económica, ni de la intermediación. Aquí está. No intermediación, no EPS. Y todos, ¿cómo así que no EPS? Si nosotras manejamos 70, 80 millones de pesos. Eso es casi el 8% del PIB. Lo manejan estas señoras. Entonces, pues claro, les cayó muy mal la propuesta y han hecho todo lo posible por destruirla. Entonces, claro, la lógica es esa, mancomunación que se sostiene, fondo único, administración pública, entonces, chao, quitar esas UPCs y el tanto por ciento de la UPC, todo eso, modelo de atención en atención primaria, integral y resolutiva en salud, por eso es tan importante que hablemos de atención primaria con la experiencia brasileña, manejo descentralizado por entes territoriales, consejos, fondos regionales, intersectorialidad para trabajar en los territorios, en una perspectiva territorial que es muy interesante realmente. La forma de organización de los fondos tiene algún parecido con lo del SUS, algún parecido, pero tiene sobre todo la figura del pagador único, que eso también facilita ciertas cosas, porque los recursos irían directamente a presupuestos de centros de atención primaria, formas de pago también muy especiales con redes de mediana y alta complejidad y territorio. Lo del territorio es muy importante, no coinciden totalmente con municipios, departamentos, hay también la lógica regional. Bueno, tiene una cantidad de posibilidades en la organización y este es el dibujito que si ustedes lo comparan con el anterior, pues ahí no están las EPS. Este es el proyecto de ley que entró, el 339 del 23 de Cámara. La ADRES llevaría los recursos de impuestos a los fondos territoriales regionales para esto, crear una red fuerte de centros de atención primaria, integral y resolutiva en salud. Y unos fondos regionales para redes de mediana y alta complejidad, con unas lógicas de cuerpos colegiados con mucha participación social para vigilar, para orientar, para decidir políticamente y por territorios, con una adscripción, ya no afiliación. Ya de hecho sí existe la afiliación a la seguridad social por impuestos o por cotizaciones, pero adscripción territorial, que es muy importante como puerta de entrada al sistema. Muy bien. No habría regímenes, nada de UPC, nada de plan de beneficios, y claro, hay dibujitos de todo tipo para mostrar esto de los microterritorios con tantas familias que van agregándose con servicios complementarios, con unos equipos de salud territorial que ustedes ya tienen hace rato, ¿cierto? Alrededor de unas familias, bueno, va a cambiar mucho dependiendo de las necesidades de la población, no hay una cosa exegética definida de cómo se constituyen los equipos, depende de cómo se diagnostica o cómo se interpreta las necesidades territoriales con unos equipos complementarios. Y entonces, claro, pues percibimos quienes hemos venido viendo esto, que sí se puede por esta vía avanzar más claramente en el goce efectivo, ya no en el aseguramiento, la cobertura universal del aseguramiento, no, eso ya no, sino el goce efectivo del derecho a la salud, en un sentido muy amplio, acudiendo a la ley estatutaria y a unas sentencias de la Corte. Equidad estructural, porque ya no tendríamos esta división de régimen contributivo, régimen subsidiado y poblaciones, no, nada. Una cosa única, Plan Nacional de Salud Rural, una promesa del Acuerdo de Paz, esto dialoga bastante bien con lo comprometido en el Acuerdo de Paz con las FARC y con lo que se está hablando ahora con el ELN, trabajo digno de los trabajadores, ahí está claramente cómo se puede hacer, autonomía profesional, promover la salud pensando en condiciones de vida, no en el comportamiento del individuo crónico, que así es que lo ven, o haga actividad física para que no se enferme y no me gaste la póliza, como hace Kaiser Permanente, ¿sí? Bueno, prevenir enfermedades seriamente, pero con una perspectiva colectiva y territorial, que es lo más valioso del asunto, integrar individuos, familias, comunidades, lo público,
¿cierto? Salud pública, ahora sí podemos pensar en hacerla de manera territorial, con planeación y participación. Y claro, eso implica liderar transformaciones territoriales desde las mismas comunidades. Eso lo estamos ya realizando en distintas regiones a través de una red que se llama Red Salud Paz, que acompaña desde las universidades a aquellas áreas priorizadas del conflicto armado para construir paz. Y eso se puede hacer perfectamente. Articular todo este asunto, ¿sí?, de los distintos elementos en perspectiva territorial, desde el cuidado de la vida, que nos ha funcionado bastante bien, o el buen vivir, como dicen los pueblos ancestrales indígenas. Bueno, diversidad territorial y cultural, precisamente la idea de un sistema propio e indígena de salud, SISPI se llama, se puede desarrollar allí. Luego, hay muchas potencialidades. Pero resulta que en el Congreso, pues apenas entró este proyecto, claro, la oposición presentó los suyos. Obvio, eso pasa en todos los congresos de todas las repúblicas, ¿no? El Centro Democrático de nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez, la ultraderecha, con sus amigos, dijeron, no, esto no se puede acabar el modelo, es el mejor del mundo. Lo que hay que hacer es fortalecer la idea de conglomerados que sean menos, un oligopolio de conglomerados que tengan sus propias redes. Así lo dice el proyecto con toda tranquilidad. Otro sector de oposición, disque liberales, pero estos también son de derecha, dicen, no, vamos a hacer territorialización de las EPS, incluso monopolio de la EPS en aquel lugar donde hay población dispersa, en el área rural, una sola EPS para un área de no sé cuántos kilómetros cuadrados. Y bueno, Partido Liberal, ¿se acuerdan? Partido Liberal tradicional, tiene más de 160 años, conservador, que tiene 170, ¿no? Y Partido de la U, una cosa ahí amorfa que venía de los liberales, bueno, dijeron, no, mire, no. Claro, hay que cambiar las funciones de la EPS, vamos a llamarlas gestoras de salud y vida. Gestoras de salud y vida, ustedes dicen que cuidado de la vida, ¿no? Entonces, gestoras de salud y vida, pero con el mismo lazo, la marrana, otra marrana con el mismo lazo. Bueno, y son ellas las que van a autorizar el pago que hará la ADRES de una cuenta que tenga el número de UPCs, el valor de las UPCs de mis afiliados, de cada gestora. Luego es lo mismo, es usar a la ADRES como un banco con unas cuentas privadas de donde voy girando, ¿sí?, y me paga el banco. Autorizo para que pague, pero territorializadas también. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo, de verdad este gobierno ha hecho unos esfuerzos enormes y a veces demasiado, le para demasiado bolas a estos personajes, porque efectivamente se hizo una ponencia para primer debate que incorporaba a las gestoras, pero les decía, pero ustedes no van a manejar la plata, les vamos a pagar para que organicen las redes, pero será un contrato muy específico. Y la ADRES va a ser el pagador único de todo. Ustedes entran como una especie de administradoras de redes de servicios, nada más. Bueno, obviamente empezaron a poner proposiciones, ¿no? Estos, ponencia negativa y perdieron en primera instancia. Partido Liberal, ponencia alternativa y perdió en segunda instancia. Luego ahí, digamos, ha habido una cierta ganancia de la correlación de fuerzas. Pero claro, lo que está detrás es el emporio económico del complejo médico industrial potenciado en Colombia a través del modelo. Así es de claro, hay transnacionales detrás de esto. Les decía el ejemplo hace unos días, un seguro privado que se llamaba Sanitas Colombia, de unos españoles en 1980, que vendía seguros de salud así de chiquita. Cuando empieza la ley 100, pasa a ser EPS y crea sus primeras clínicas. La clínica de ellos, Reina Sofía, por ejemplo. Reina Sofía, vamos, somos españoles. Entonces empiezan a hacer la integración.
pasan EPS de régimen contributivo, EPS de régimen subsidiado, aumentan sus clínicas en todo el país, crean su propia universidad para formar a sus profesionales, crean su propio proveedor de medicamentos, de industria farmacéutica, de todas las provisiones hospitalarias, y es un consorcio que se llama Keralty, con recursos internacionales también, está en 9 países. ¿Sí? Es decir, se puede demostrar, entren a la página web de Keralty y ahí ven la historia y ellos se jactan de eso, ¿no? Pero no dicen nunca que eso es con plata pública colombiana. Bueno. Entonces, bueno, y una serie de mecanismos, hay ejemplos, pero cantidades de cómo se roban la plata, cómo extraen la renta pública con este mecanismo estructurado, de pluralismo estructurado, y es que muy bonito, impulsado por el Banco Mundial. Entonces, ¿en qué vamos? En que sí, puede haber giro directo, pero nos metieron a las gestoras. La ponencia para segundo debate que se está discutiendo en la Cámara de Representantes plenaria tiene a las gestoras y tiene que ellas manejan las redes. Manejan las redes, tienen centros de atención propios, luego pueden integrar todo esto y están pidiendo que se les pague un per cápita, es decir, una UPC, con un porcentaje de la UPC para hacer esa administración. Luego ellos no quieren salirse, quieren mantenerse, y lo que dejaron fue esto, que los recursos de impuestos sí puedan ser manejados por la ADRES y que pueda organizarse atención primaria en una perspectiva territorial. Eso sí está. Entonces tenemos en este momento esa dualidad, ese sistema dual que pues nos va a llevar, vamos a ver si estamos en esa tensión, puede ser un sistema dual parecido a lo que está pasando en Brasil, donde se dice el Estado, el SUS, allá se llamará distinto, pero el SUS se encarga del hueso, lo duro de roer, aquella cosa que es más costosa, más dispersa, población rural, pobre, que se enferma mucho, y los seguros, aquí serán las gestoras, se encargan de las ciudades con población de medianos y altos ingresos, que pues sí, se enferman mucho, pero están en mediana y alta complejidad, y que manejaríamos bien la platica por ahí, con ellas extrayendo rentas. Sistema dual, hueso y carne. Así es la cosa. Claro, la atención primaria puede tergiversarse, como ya ha pasado, como lo está diciendo de alguna manera la declaración de Astana de 2018, de los 40 años de APS. Ah, no, es que la APS es una estrategia para la cobertura universal en salud. Solo que eso hay que hacerlo por seguros y entonces habrá una adecuación de la atención primaria a los seguros, a las necesidades de cuidado del riesgo financiero en salud. Bueno, entonces ahí está la atención, aunque se puede entrar en un proceso distinto. La perspectiva territorial es la clave. ¿Sí? Si se conserva la perspectiva territorial, aunque existan estas señoras, creemos que es posible todavía generar un tipo de rectoría territorial, de gobierno territorial más bien, más que rectoría, que permita que ellas, aunque manejen las redes, estén dirigidas por un cuerpo colegiado territorial que maneje el control de la red, que es lo más importante, y de la atención primaria territorial. Esa es la disputa. Y bueno, por fin, la movilización social empezó a ocurrir el 7 de junio, yo le envié a Yola el discurso de Francia Márquez en la Plaza de Bolívar, el 7 de junio, llena esa plaza porque por fin, ¿no?, empezaron los movimientos a decir, miren, si cae Petro se acaba cualquier proyecto, hay que respaldar a Petro, respaldar las reformas y ver cómo participamos en el proceso de discusión de las reformas. Está empezando a pasar después de casi un año de gobierno, ¿sí? Luego es un déficit enorme para la correlación de fuerzas, precisamente. Entonces, bueno, digamos que todavía es posible, todavía tengo esperanza, por la movilización más que por otra cosa, en avanzar en un sistema territorializado basado en APS, pero dependerá de la correlación de fuerzas, no hay de otra. Muchas gracias.
Muito obrigada. E agora a gente vai abrir para comentários, perguntas. Isso. Alguém? Johanna Alejandro. Buenos días, profe. Una pregunta. Más. Sí. ¿Va a hablar español? Muy devagar, muy devagar. ¿Cómo estamos en tiempo en cuanto al calendario legislativo para aprobar la reforma a la salud en Colombia? Porque las leyes en Colombia tienen que pasar por Cámara, luego ser sancionadas y luego van a firma presidencial. Cámara, Senado, firma presidencial. Y hay un calendario justo para ello y estamos como apretados de tiempo. ¿Cómo está esa situación ahora? Otra vez correlación de fuerzas. Hace 15 días se presentó la ponencia para segundo debate que se hace en Cámara, plena de Cámara. Está desde hace una semana agendado. Se presentó hace 15 días. Y la estrategia de la oposición es no discutirla siquiera. Y han aplazado 60 impedimentos inventados, todo, exactamente. Esa es una estrategia sistemática. Ahora, falta la semana entrante y pues obviamente esa estrategia es presionando al gobierno a ver hasta dónde cede más, pero no en el proyecto, sino en puestos, cogobierno, con esos partidos, liberal, conservador, de la U, porque con los que están en oposición claramente no, pero con esos. Entonces esa es la negociación que se está dando esta semana. Se supone que va a haber sesión mañana, ¿sí? Hoy va a haber sesión y va a haber sesión el lunes, que es festivo, tratando de llegar por lo menos a segundo debate, y primero tiene que votarse la ponencia negativa, que es la primera carta dura que hay que superar. Después la ponencia alternativa y después la ponencia del gobierno concertada con los partidos. Entonces no creo que alcance a hacerse segundo debate. Sin embargo, el hecho de que ya haya pasado primer debate permite que continúe en la próxima legislatura a partir del 20 de julio. Da una ventana de oportunidad por lo menos, pero depende, insisto, de la movilización social. Si no hay riesgo político para esos tipos que están en el Congreso, siguen con su lógica. Pero si empiezan a calcular los votos que pierden en las regiones para las elecciones de octubre, que son regionales, entonces van a alinearse. Todo depende de eso. Mais alguém? Elaine? A gente temos uns professores aqui também presentes. Bom dia, parabéns, professor. É uma honra, né, estar aqui presenciando. Você tem uma fala que, às vezes, é um pouco, né, pessimista, no sentido de que o ser humano ele é individualista, egoísta, e isso é o sustentáculo do neoliberalismo. E, ao mesmo tempo, fala da questão das forças, né? E aí, então, você, enquanto, né, ativista dos sistemas sociais, o que pensa nesse sentido de como a gente pode mudar isso, já que o indivíduo, talvez, na sua própria natureza, ele é individualista, mas como a gente mobilizar as pessoas para essa briga de forças, né? Eu sei que é a mobilização social, mas muitas vezes no Brasil a gente tem essa dificuldade de mobilizar o indivíduo para o controle social, para a participação. E, às vezes, parece que a gente está sozinho, né, nas universidades, nos movimentos. E aí, como trazer a população? Eu acho que esse foi um erro, talvez, da esquerda no Brasil, deixar um pouquinho de lado a massa, a população. E aí, como mobilizar as pessoas votantes, que são os eleitores, e que precisam mudar esse legislativo. Porque, no Brasil, né, a gente está aí correndo o risco, inclusive, de perder a nossa ministra da Saúde, que é uma técnica justamente por causa das forças políticas. Então, a população precisa pensar no Legislativo e no Senado também, né? E aí? Apenas eso. Bueno, mire, el neoliberalismo, sí, el neoliberalismo nos devoró el alma. Nos hace creer que es natural
salvarse como se pueda. Y que ese egoísmo natural, pues no lo podemos lidiar, tenemos más bien que morigerarlo un poco, ¿sí? Pero siempre está ahí. Esa es una perspectiva de hegemonía cultural muy profunda. Y claro, la única cosa que permitiría empezar, y ha permitido, empezar a buscar alternativas es cuando las personas empiezan a reconocer una afectación personal, familiar de su grupo que considera injusta, que ya no es el cómo voy yo ahí, sino mi hijo, mi mamá, mi vecino, mi amigo del alma murió injustamente. Cosas así, muy primarias, nos llevarían a pensar en reconstruir un reconocimiento de interdependencia humana para no seguir en la trampa de que son bienes de consumo a los que accedo con plata, dinero, sino que dependo de los otros y ellos dependen de mí. Entonces, ese reconocimiento de la interdependencia empieza a generar unas cosas básicas de solidaridad, de altruismo, ¿cierto? Y si uno, pues, promueve o discute o reflexiona por lo menos sobre las opciones altruistas cotidianas, eso no es en teoría, por allá no, con los estudiantes, bueno, en la casa, almorzando con los amigos, tomando cerveza, si discute un poco el asunto, ¿no? Y deja de estar pensando si ganó su equipo o ganó el mío, yo soy mejor que usted porque ganó. Competencia a toda hora es lo que nos tienen aquí, ¿no? Entonces, bueno, entrar en una recomposición de valores que se hacen desde lo cotidiano. Hay un movimiento muy interesante, especialmente liderado por mujeres indígenas de distintas regiones de América Latina, que se concentran alrededor de la Universidad Benemérita de Puebla, de Raquel Gutiérrez Aguilar, que se llama Común, producción de lo común, ¿sí? Y alrededor de lo común se dice, pues nos encontramos en cosas muy primarias. Estamos más en la lógica del valor de uso y no del valor de cambio. Y es lo que más le duele al capitalismo, ¿no? Que pensemos que hay posibilidades de tener valores de uso y no que todo, la vida misma, sea un valor de cambio. Cosas de ese estilo. Y bueno, hay un movimiento grandotote también que se llama pluriverso. Pluriverso dice, partamos de reconocer que no somos iguales. ¿Somos iguales en qué? En la dignidad solamente, como un valor universal. Pero somos desiguales, más bien diferentes, diversos, ¿cierto? Y esa diversidad no puede reducirse a un universo, pensamiento único, eurocéntrico, patriarcal, ¿sí? Todo, racista, capitalista. Hay que abrir esta cosa como un pluriverso, con el reconocimiento de esa diversidad de opciones de vida, de formas de relación sociedad-naturaleza. Y en eso está el pensamiento decolonial también, ¿no? Siendo no más esta cosa científico-técnica, no más. Y unas luchas sobre bienes comunes como el conocimiento, que vamos a hablar el lunes, segunda feria. El lunes pues luchando contra la propiedad intelectual del capitalismo cognitivo. Esa apropiación del conocimiento en la que estamos totalmente imbuidos. Las universidades, la investigación, la innovación está atada a la idea de la patente. ¿Quién es el dueño de eso? Y la propiedad intelectual. Nos pagan por eso en las universidades. Pero no nos estamos dando cuenta que hay unos grandes oligopolios de revistas, ¿cierto? A las que no podemos acceder si no pagamos por ese reconocimiento de nuestra intelectualidad tan bonita. Hasta que paguemos, nos reconocen. El resto es, vea dónde puede divulgar para que le den unos punticos. Pero si no es Q1, qué pena, no la aceptamos. Entonces pago por el Q1. A1, ¿eh? ¿Eh? Bueno, eso es otra cosa. También, ¿no? Ya se paga. Pero eso, es decir, es como buscamos esta forma de
de reconstrucción cotidiana de un tejido social solidario, sería un poco la cosa. Que no es fácil, obviamente, pero que produce en coyunturas críticas, bueno, convergencias, articulaciones que son a veces inesperadas, ¿no? El estallido social fue eso. Este triunfo de este par, ¿no?, inédito en Colombia. Bueno, este momento crítico está recibiendo un respaldo. Entonces, por eso es que tengo alguna esperanza, porque, bueno, no somos absolutamente egoístas en todo el tiempo en la vida. Não, e é importante só lembrar, né, que ele falou do estadio social, foi uma junção de atores sociais, né? Não foram os de sempre, vamos dizer, que, por exemplo, nos movimentos indígenas, foi uma junção, por exemplo, com os jovens urbanos, muito né, magnífica em termos de quantidade mesmo, né? Que foi necessária para Petro e França se eleger, né? Bom, quem está... 60 dias. Não sei se vocês lembram dessas imagens. Muita repressão, né? Quem está... Sim? Você também? Sandra Lorena, yo soy médica colombiana también. Bueno, yo creo que sí. Ahora hablamos de eso. Muy interesantes los puntos que está tocando el colega aquí. Y cuando uno trae eso a la realidad brasilera, se da cuenta de un desafío enorme que existe particularmente aquí y que es una fortaleza en Colombia, y es nuevamente el aporte que hizo la Constitución en términos del control social cualificado. Es decir, si algo ha aportado a todos esos movimientos sociales que se han dado en Colombia y que están intentando cambiar la historia, es que existen realmente escuelas ciudadanas, porque para generar ese tejido social es necesario que el ciudadano sepa actuar como ciudadano con capacidad deliberativa. Aquí, por ejemplo, como extranjera, yo llevo 9 años viviendo en Brasil, apenas poco menos de un año en Belo Horizonte. Veo que es una situación que todavía falta fortalecerse, porque el llamado accountability social horizontal, donde las entidades de control mismas fomentan la participación ciudadana a través de figuras como las escuelas ciudadanas, que nosotros tenemos la SAP, que es un equivalente a la ENAP de aquí, pero el papel de la ENAP es muy en Brasilia y nada más, allá es nacional, es un aporte. Y las auditorías articuladas, por ejemplo, las universidades en Colombia juegan un papel muy importante porque no se restringen al plano netamente académico, sino que es bien frecuente ver a la Contraloría General de la República siendo acompañada en una auditoría de alta relevancia pública por la Universidad Nacional, por la Universidad de los Andes, etc. Entonces, sería muy interesante poder desde la academia ejercer esas presiones para que la política pública incorpore mecanismos de control social que cualifiquen al ciudadano del común para participar. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo motivar el activismo judicial si aquí la justicia está absolutamente corporativizada? El ciudadano del común, si acaso, puede hacer un derecho de petición y probablemente ni se lo respondan porque no tenemos un código contencioso administrativo como en Colombia, que lo hay, y hay de quien no conteste queda disciplinario. Entonces, es eso. Mário, eu vou passar para a Laine já, porque a gente está um pouco mal de tempo. Tá bom. A primeira coisa que eu queria falar, Mário, é que eu me senti nós tínhamos aqui também para os estudantes, né? Nós éramos um conjunto de jovens que fizemos aqui a residência de medicina social, que formou uma geração, né, de quadros que foram muito importantes para a construção do SUS em Belo Horizonte, né, e também hoje, né, para o processo de construção do SUS nacional. Então, eu queria, né, primeiro te agradecer muito, não sei se a Iola, a Mariângela, que viveram isso aqui também, se remeteram a isso, né, que eu acho que é um pouco essa reflexão que um programa de pós-graduação tem que fazer, né, essa reflexão crítica, muito emarnada, né, com a experiência latino-americana e com uma visão de conjunto, né, de políticas
para a área de saúde, né, que nos faz refletir muito sobre o nosso processo de construção. Então, eu penso que programas de pós-graduação de saúde pública são esses conteúdos e essas relações latino-americanas que são fundamentais para que nós, né, pensemos a nossa realidade e tudo mais. Então, queria te agradecer muito, né, por estar aqui conosco e por termos a oportunidade, ele está aqui hoje, na segunda-feira ele estará, né, na disciplina de fundamentos também, né, fazendo uma discussão bastante interessante sobre capitalismo cognitivo, e acho que são conteúdos muito preciosos, né, para a formação, tanto dos nossos docentes, né, que tem vários aqui, como também para os estudantes de saúde pública. Eu me senti na década de 85, 86, quando a nossa residência tinha essa característica, né, de relação latino-americana, com todas essas reflexões e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu queria falar, é muito importante essa relação com a América Latina, né, gente? Porque a gente tem muita identidade nisso e as nossas reflexões são bastante significativas. Aí eu queria mais te perguntar uma coisa, mas pensando a história, né, dos sistemas da América Latina, porque o Júlio Frank, que você citou aí, né, que atualmente, inclusive, tem muita influência, né, na OMS, que fez com que os modelos que foram aplicados no México, na América Latina, fizessem, inclusive, essa inflexão que a OMS teve, né, porque a OMS, durante muito tempo, trabalhou com a ideia, né, de sistemas universais de saúde, né, e mais recentemente fez essa inflexão, né, para a cobertura universal, né, considerando isso tudo que o Mário disse. Eu queria ver um pouco assim, mais detalhadamente, na sua visão, aí, a partir da Colômbia, né, quais foram as grandes diferenças do que foi implementado no México, do que foi implementado na Colômbia, nessa perspectiva, né? Porque me parece assim que quando se fala da Colômbia, quando a gente vai nos congressos internacionais, a Colômbia, pelos neoliberais, é visto como um sistema que teve universalidade, né, e conseguiu construir a cobertura universal. É uma experiência bem sucedida. O México, por outro lado, que é de onde o Júlio Frank vem, né? Ele foi presidente, ele foi ministro da Saúde, implementou essas mudanças lá. Eles ainda estão com quase 20% sem cobertura, né? Então, eu gostaria assim, que você detalhasse um pouco qual que é a sua visão das duas experiências, né? E como isso se coloca no âmbito da América Latina. Por que isso é importante para a gente? Nós compreendemos isso. Porque no Brasil, em muitos momentos, vocês já ouviram falar de plano popular. Vocês lembram disso? Né? De volta e meia, os nossos governos chegam com as propostas de plano popular, que é diferente do que é isso que nós temos no Brasil de planos de seguros de saúde. Qual que é a grande diferença? Ao invés de serem as pessoas ou os empregadores, né, que fazem esse processo de seguramento, quem faz isso é o Estado. Né? Então, são recursos do Estado que passam como seguro para as pessoas, e as pessoas, então, adquirem seus planos no mercado. Então, essa foi a experiência que foi implementada no resto da América Latina. E essa é a experiência que, de vez em quando, visita o SUS e a gente tem que brigar e falar não. Né? Então, assim, eu acho que por isso que é muito importante a gente conhecer, porque existe essa relação muito grande de políticas voltadas para a América Latina, que são implementadas e que nos visitam, né, com muita frequência, e a gente tem que resistir e compreender melhor. Tá? Então, a minha pergunta tem esse contexto. E parabéns pela sua aula, foi assim, divina, muito bonita. Muchas gracias, Laini. Pues sí, nosotros hemos hecho comparación de las trayectorias de los sistemas de salud de México, Colombia y Brasil. Y México es muy importante porque siendo Julio Frank, ¿sí?, uno de los del think tank que promovió en los 80 con Soberón, ¿sí?, en el instituto aquel que crearon, las reformas no han logrado una forma tan estructurada como Colombia. Esa es la primera cosa que hay que decir. ¿Por qué? Porque México constituyó muy tempranamente dos tipos de institucionalidad pública muy fuerte para
resolver el tema de salud. Por un lado, las instituciones de seguridad social, el IMSS, el ISSSTE, ¿sí?, para públicos y privados, que cubre el 50% de la población, trabajadores todos, 50%, y el otro 50% quedó en las secretarías de salud de los estados, con financiamiento por impuestos, con un arreglo muy fuerte político que sostuvo el PRI durante mucho tiempo. Pero ¿por qué se organizó eso? Eso viene de los 40, de los 30 y los 40, en el cardenismo, ¿sí? Pues Cárdenas, recuerden ustedes, fue casi este socialdemócrata mexicano de los años 30, pero que venía de la revolución, ¿cierto?, campesina, la revolución mexicana, campesino-indígena, entre el 10 y el 17. Ninguno de nuestros países tuvo algo parecido y no ha tenido nada parecido a la Revolución Mexicana. Entonces, con ese levantamiento popular, las élites mexicanas entraron por la vía de la socialdemocracia, pero con un partido único elitista, que es el PRI, que tenía todo el control de las instituciones públicas, tanto territoriales como nacionales. Y eso mantuvo durante 70, casi 72 años, hasta que la derecha logra, en el 2000, fíjate. Entonces, cuando Frank y esta gente empezó a hablar de la nueva salud pública, ¿sí?, y del nuevo derecho a la salud, que era la protección del financiera, así es que lo planteaban, el derecho a la protección financiera, desde el 88, pues no entró, porque ahí estaban esas instituciones muy fuertes. Hicieron un intento en el 95. Cristina Laurel nos cuenta muy bien, precisamente, cómo hubo toda una movilización sindical, campesina, que le quitó la posibilidad de aprobación en el Congreso, que ya lo tenían en el Congreso, con Frank y sus amigos a la cabeza. Solo cuando estuvieron con Fox, derecha, neoliberal, en 2000, él fue el ministro o secretario de Salud que impuso el seguro popular, que es un régimen subsidiado parecido al colombiano, con recursos públicos, para quitarle la administración de los recursos a los estados y decirles: vamos a asegurar a sus pobres con un paquete. Igual acá, seguro, plan popular lo llamarán acá, pero es el mismo seguro popular de allá, con recursos públicos. Y llega AMLO, ¿sí? AMLO al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente, ganó el DF, el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y ahí Cristina Laurel desarrolló, con las capacidades del Distrito Federal, una alternativa al seguro popular, demostrando que era posible aumentar el acceso realmente sin seguro popular, sino con administración pública. Entonces se convirtió en una piedra en el zapato, porque Frank no pudo avanzar con su seguro popular, más allá de una negociación con los estados más proclives al PAN, al partido. Los otros no entraron. Y por eso entonces AMLO, cuando ganó la presidencia, retiró el seguro popular y está tratando, no ha podido del todo, de recuperar la red pública y la administración pública, pero pues ya hay una gran privatización también de una serie de procesos, los subrogados lo llaman ellos, ¿no? La contratación de privados dentro del ISSSTE, del IMSS, y también privados en las secretarías de salud estatales, igual que acá. Hay otras formas de privatización, ¿no? Entonces está en disputa todo el tiempo. Bueno, y con Brasil la comparación es muy clara, ¿no? Es decir, el SUS fue una talanquera para toda la expansión del managed care en Brasil. Y se concentraron por eso en suplementar solamente seguros privados para aquellos que puedan pagar seguros privados. ¿Y quiénes pueden pagar? Pues los trabajadores formales de alto ingreso, profesores universitarios, ¿no? Bueno, mediano ingreso, pero de todos modos pagan, ¿sí? Funcionarios de todo tipo, grandes empresarios, pues sí, tienen su seguro privado, y por eso se convirtió en la puerta de entrada de lo que está pasando ahora. Pero claro, hay detalles
que habría que trabajar de las diferencias, que es muy interesante el asunto. La tesis de Luciana sirve mucho, nosotros también hicimos un estudio comparado, vamos a convertirlo en un libro de trayectorias, porque si no, no se entiende, esto no es de un articulito, hicimos artículos, pero no es suficiente, entonces hay que ir a un libro que cuente bien esa historia.